Última hora en Noticias Caracol. Atención que el Ministerio de Salud acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en Colombia. En más de 53.000 metros cuadrados de ocupación serán instaladas las 2.000 camas hospitalarias en Corferias. La Contraloría recauda las pruebas y considera que el detrimento patrimonial es cercano a los 4.000 millones de pesos, al argumentar que los estudios previos fueron inadecuados e imprecisos. El Hospital Transitorio de Corferias tuvo apertura el 20 de abril de 2020 y luego de 5 meses de funcionamiento finalizó su operación. En el recinto ferial fueron atendidos oportunamente pacientes de mediana y baja complejidad con COVID-19, brindando respaldo a los hospitales de la red pública y privada durante la pandemia. La financiación total del centro hospitalario estaba proyectada en 20.000 millones de pesos. Y según cifras de la Secretaría de Salud, solo se ejecutaron 18.000 millones. El hospital contó con 274 camas, es decir, solo tuvo un 63% de ocupación. Diego Tafur, especialista en Administración y Asuntos Públicos, habló con La Lupa sobre los dineros invertidos por el Estado en el Hospital Transitorio de Corferias. A pesar de vivir planeando y a pesar de hacer simulacros, no tenemos información que nos permita tomar decisiones con confianza. Y eso lo que deja ver, a mi juicio, con todo respeto, es una improvisación. Diríamos que es una improvisación y como un desvío diríamos, a lo que lleva a tomar decisiones. Recordemos que estos hospitales, estas unidades de atención en materia de salud, manejan un pool de recursos humanos, recursos hospitalarios, recursos tecnológicos, recursos biomédicos, medicamentos, infraestructura y una serie, diríamos, de elementos que conllevan a altos costos en su operación y funcionamiento. Y hubiera sido un momento el responsable de tomar la decisión, o el ministro de la Salud, o el gerente del IPS, o la IPRS, o la autoridad, yo no lo hubiera tomado porque era dejar ver un poco el desconocimiento, la ausencia de planeación y la improvisación. Tomada, repito, con una información que no nos genera confianza para tomar una decisión equivocada como la que vimos. Y a mi juicio, con todo el debido respeto, es y fue una decisión equivocada. Política pública entendida como respuesta del Estado a problemas socialmente relevantes, y uno es la salud. Justo dentro de esos deberes u obligaciones sociales del Estado está la de proteger la integridad y la salud, garantizársela a todos los administrados. Y en ese orden, cuando tú me preguntas, obviamente hay que mencionar el contrato estatal. Y ese contrato estatal, entendido como ese conjunto de actos administrativos y jurídicos generador de obligaciones que se derivan de ¿qué? O bien de los contratos señalados en la Ley 80 de 1993, más conocido popularmente como Estatuto de la Contratación. 2, los que se desprenden del Código Civil. Y número 3, los que vienen del Código Mercantil. Y número 4, los que se deriven de la voluntad de las partes. Obviamente se hace o se desarrolla una figura que llama el estudio previo. Y en ese estudio previo es donde el responsable de la entidad territorial o distrital o el ordenador del gasto tiene que volverse a identificar cuál es la necesidad que va a satisfacer. Recordemos que hay que por parte del Estado y un particular, pues esa compañía se encargue de garantizar que no vaya a haber pérdida de recursos o incumplimiento de las obligaciones pactadas en un contrato. Es decir, que yo siempre, con todo respeto que hablo en primera persona, pienso que la etapa primigenia es la planeación, que se deriva de esa etapa preparatoria que llamo yo, que no es más que el desarrollo del principio de la planeación. De qué manera se expresa la administración pública y tiene que adoptar decisiones es agotando esas instancias, y una es la planeación. Ahora, encontrar indicadores de corrupción puede ser muy fácil, porque como no se hizo el estudio de necesidad,
No se sabía cuál era el potencial de personas que iban a llegar allá. Pues era de incertidumbre aproximar un número de camas, un número de médicos hora, un número de medicamentos, un número de auxiliares, un número de vacunadoras y algo más. Lo que costaba arrendar 15.000 metros o más, no recuerdo el área si eran 15.000 metros en un centro como es Corferias, donde su rentabilidad tiene que ser las 24/7. Aproximadamente pueden ser 550 o 600.000 aproximadamente, pero fue un riesgo que se asumió y una inversión, una decisión a muy alto costo. Y que yo no soy autoridad económica, que podría desencadenar en un presunto detrimento patrimonial. No, desde ningún punto de vista, o sea que con eso diría uno, podríamos, yo diría haber construido un centro hospitalario, haber dotado de equipos biomédicos, otros hospitales que requerían, haber vinculado personal, porque encontramos casos de entidades territoriales donde estaba la vacuna, estaba la disponibilidad, estaban los enfermos y no habían personas habilitadas para vacunar. Entonces ahí mira el ejemplo de lo que decíamos de la planeación. Eso me ha permitido direccionar y buscar una manera racional de inversión de estos recursos. Y repito, no soy de autoridad en el tema presupuestal, pero sí pudo haberse presentado y yo creo que la Contraloría sí tendrá que determinar detrimento patrimonial en términos de presupuesto.